Listo. Hola a todos y un abrazo para todos y todas. Eh, Esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a Ana María González Garza desde el otro lado del Atlántico, allí en México. Ella es maestra en orientación y desarrollo humano y doctora en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Durante 20 años trabajó en la misma universidad desempeñando los cargos como docente, coordinadora académica del programa de maestría en Desarrollo Humano y directora del Departamento de Educación y Desarrollo Humano desde el año 1991 a 1999. Pionera en el enfoque transpersonal en el mundo hispanoparlante, introduce esta corriente de pensamiento aplicada a procesos educativos y de desarrollo humano integral en los programas de maestría y doctorado en la misma Universidad de México, así como en instituciones de educación superior en diversos estados de la República Mexicana. Autora de 9 libros: Enfoque centrado en la persona, Aplicaciones a la educación, El niño y la educación, El niño y su mundo, Sombras de la conciencia, Colisión de paradigmas, hacia una psicología de la conciencia unitaria, Educación holística, La psicología del siglo XXI y la espiral de la conciencia, De la fragmentación a la unidad, Caminos de trascendencia y Evolución histórico-personal de la conciencia. Ha colaborado como coautora en diversos libros publicados por la editorial Kairos, la Universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma también de México, Prometeo y Cambridge Scholars Publishing, y diversos artículos de divulgación educativa y evolución de la conciencia. Ha organizado y participado en congresos, eventos académicos, jornadas y seminarios en México, Madrid, Barcelona, Estados Unidos, Seúl, Montabú en India, Bogotá, Belfast y Reggio Emilia en Italia. Actualmente jubilada, dedica su tiempo a la investigación, publicación y difusión de temas relacionados con la educación holística, el proceso evolutivo de la conciencia y su trascendencia. Y ella añade: la vida es un viaje, una aventura en la que, día a día, giro a giro de la conciencia, surgen nuevas experiencias que invitan a lo inesperado, al cambio, al diálogo, a la experiencia y al encuentro. Vivimos en un mar que, siendo el mismo, se encuentra en una constante transformación. En ocasiones, acariciando la arena de la playa, en otras tempestuosas, agitado, violento y a veces tranquilo, apacible, amable. Las olas se suceden una a otra en un continuo ciclo incesante de cambios, permaneciendo siempre en su momento. Así, en la vida, se nace a cada momento, se muere a cada instante para renacer de nuevo. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Ana María, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bien. Bueno, yo nací en una familia católica Ujú, y durante muchos años sin cuestionarme absolutamente nada. ujú, Pero la vida siempre se encarga de hacerte ver las cosas y desafortunadamente a mis 16 años de casada murió mi marido rápido, digo, inesperadamente. ujú, Me quedé viuda a los 34 años, él tenía 41, con 6 hijos, ujú, la mayor de 15 y el más pequeñito de 2. ujú, Este fue un golpe muy fuerte, pero de alguna manera me llevó a reflexionar y a cuestionarme todo lo que no me había yo cuestionado antes.
me peleé con Dios. Le dije, ¿cómo es posible que si eres ese padre cariñoso, amable, que me cuidas, me hagas esto? ¿No? Yo no me atrevería a hacer esto a mis hijos. Me separé de la iglesia y entonces empezó mi búsqueda. Y empecé a buscar todo lo que te puedas imaginar. Estuve con los sufis, estuve con Marco Antonio Karam, el director de Casa Tíbet en México, anduve buscando distintas alternativas, conocí a muchísimos maestros orientales y esto me fue llevando de alguna manera a darme cuenta de que todo es lo mismo, ¿sí? De que todos los caminos nos llevan a la misma meta. Y entonces me sentí con una gran libertad, al grado de que volví a mi cristianismo, diría yo, no tanto la Iglesia Católica como el cristianismo en sí. Y de ahí empezó mi búsqueda. De ahí empecé, pues te digo, de los 34, 35 años a los 87 que tengo ahora. O sea, ha sido un largo viaje, ¿no? ¿Cómo fue este despertar? Pues de esa manera, difícil. Algo que yo he pensado mucho en esto es, generalmente los seres humanos, cuando nos pasan cosas horribles, es cuando podemos despertar. ¿Sí? Digo, generalmente gente que anda muy en el acontecimiento, muy en la vida normal, digamos, no se cuestiona. Como yo viví mis primeros 34 años, ¿no? Pero en el momento que algo sucede, buscas esa fuerza que de algún lado viene. Por cierto, cuando murió René, yo era muy dependiente de René, era yo una mujercita muy dependiente de él, muy mamá, muy señora de casa, con hijitos lindos. Tenía yo inquietudes siempre de psicología y tal, pero no había tiempo, ¿no? Con 6 críos. Ya, claro, claro. Pero en el momento en que murió René, que fue un golpe así de pronto, a mí me vino una fuerza que no conocía yo tener. O sea, fue cómo reaccioné, cómo estuve, qué hice con los hijos. O sea, yo dije, ¿de dónde vino esta fuerza que yo no tenía? Pues de aquel lado, ¿no? Es que Sí. estaba yo huyendo y tratando de encontrar en otro lugar. ¿Qué personas, Ana María, te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Bueno, desde antes, y ya te hablaré más adelante de mi abuelo. Mm. Él murió cuando yo tenía 6 años, pero Mm. me dejó una huella brutal. Pero realmente ya cuando empecé a despertar, tuve la oportunidad de entrar a la Ibero. Tuve la oportunidad de ir durante 5 años en los veranos con Carl Rogers, el humanista, ¿no? Mm. Y allí me di cuenta de algo muy importante, porque yo me veía y me creía como hija, esposa, mamá y medio maestra. A la hora que yo voy con Rogers y que entro a la maestría, me doy cuenta que era yo una persona con un potencial enorme a desarrollar y Mm. asumir mi responsabilidad, ¿no? Mm. Entonces, Carl, para mí y la Ibero fueron dos parteaguas en mi vida. Después, en uno de los eventos de Carl Rogers, éramos 120 gentes, ¿no? En la Universidad de San Diego, nos quedábamos 8 días allí. Eh, Carl invitaba a algunos maestros que fueran con nosotros por la mañana, en la tarde teníamos grupos de encuentro y bueno, estaban los posters de la Gestalt y estaba un médico que se llamaba Paul Renner, muy fundamentalista, muy padre, cuate, no fundamentalista, de la medicina, ya se me olvidó cómo se llama, funcionalista. Mm. Y de pronto la gente empezó a decir, es que va a llegar Ramdas, va a llegar Ramdas. Yo decía, a mí Ramdas nomás no me interesa, ¿no? Cuando llega Ramdas, pero los días anteriores,
llegaba Carl Rogers, que era el mero, mero maestro, ¿verdad? Éramos 120 gentes en un lugar que parecía como una jaula de pericos australianos, que nos tenían que gritar, ya llegó Carl, por favor, entonces ya sentados en el suelo donde podías. Pues el día que iba a llegar Ramdas, de pronto, sin agua va, la gente se empieza a quedar calladita y nos empezamos a sentar. De pronto entra este hombre, era guapo, con su barba, vestido de una túnica blanca, un medallón, y venía con él un chico hindú con una cítara. Se sentó Ramdas en un cojizote que tenía frente. Yo estaba sentada en una mesita chaparrita y nos empezó a ver a los ojos a todos. Dios, se tardó un buen rato. Cuando yo hice contacto con sus ojos, algo me pasó. Digo, fue una impresión muy, muy, muy especial. Y luego ya empezó a hablar de lo que ahora yo hablo, de la conciencia, del ser, de la trascendencia. Yo llegó un momento en que sentí que me estaba elevando y me agarré de la mesita, ¿no? Y digo, verdaderamente una experiencia indecible. Y luego nos puso un ejercicio muy importante que nos fue llevando en parejas a ver a la otra persona con ojos de amor, el cuerpo, la mente, sin hablar, uno y otro, uno y otro. Y al final ya nos llevaba a una cueva que estaba en una montaña, después de buscar mucho, y en la puerta, digo, en la entrada de la cueva, te dejaba solo y te decía, estás ahí. Pues fue a entrar a la cueva y una luz maravillosa, de estas sensaciones que no puedes explicar qué pasa contigo. Total, ya después nos trajo de regreso, ¿no? En una fantasía guiada, nos trajo de regreso y nos pidió abrir los ojos. La persona que me había elegido como pareja era un señor obeso, obeso, obeso. Hacía un calor infame, entonces sudaba muchísimo. Y estábamos rodilla con rodilla. Abrí los ojos y vi al hombre más iluminado que te puedas imaginar, un aura dorada a todo su alrededor. Y lo comenté y me dijo, es que yo te veo igual, ¿no? Entonces fue, bueno, pues encuentro con el ser. Empiezan a pegar de gritos las gentes de que lunchtime, lunchtime. Yo estaba alterada, estaba asustada, ¿no? Total, la gente se empezó a ir a comer y yo salí y en la puerta estaba Ramdas y me toma de las manos y me dice, don't worry, it's okay. No me fui a comer, por supuesto, me fui a mi cubículo de alumna, me tiré en el suelo, era la 1 de la tarde, y me fui al infinito y regresé a las 10 de la noche, muerta de hambre. Y fue mi primer impacto y mi primer contacto con aquello, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, Carl me hizo sentirme persona con un potencial. Ramdas me abrió un horizonte infinito, ¿no? Y de allí, pues ya fue todo el resto que ya te iré platicando. Bueno, otro que también te voy a platicar después, si acaso da. Giorgio Fresia, discípulo de Roberto Sajoli, el de la psicosíntesis, que fue de los primeros transpersonalistas, aunque él acuñó el término transpersonal y luego lo retoman en Estados Unidos, Maslow y su grupo. Pero tuve la fortuna de estar con él en un curso sobre psicosíntesis en la Ibero. Y después estuve un año en México y entré a psicoterapia con él. Lo mejor que me ha pasado en mi existencia. De verdad, digo, fue maravilloso el encuentro con las subpersonalidades y luego cómo me fue llevando, viví experiencias increíbles, ¿no? Que ya te platicaré si vale la pena hacerlo. Claro. Yo creo que esas gentes, en cuanto a lo teórico y lo vivencial también, pero no puedo dejar atrás a mi familia. Claro. Me casé yo a los 3 años de muerto René, me casé de nuevo con un psicólogo, 10 años menor que yo.
mm, soltero, entonces era la locura, ¿no? Una viuda con 3 hijos, 6 hijos, ya, ya. es que nos fue bastante bien. Pues gracias a Carlos y a los hijos, los adoptó como hijos y ellos como padre, Qué me bonito. apoyaron muchísimo en todas estas locuras, como decía, ¿no? Más a tus locuras, más, sí, voy a mis locuras, ¿no? Entonces sí, no los puedo dejar fuera. Claro, claro, desde luego. Ana María, has contado ya algo, pero esta tercera pregunta que te queremos hacer es, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? ¿Cuál? ¿Y qué Ujú. relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Ya has contado, creo que algo. Sí. Bueno, sí, algunas, pero dos muy importantes. Y aquí entra mi abuelo. Mm. Eh, Era yo la consentida del abuelo, la primera hija de una hija única, ya te podrás imaginar. Sí, sí. Viví muchísimo con ellos, o sea, en mis primeros 3 años, yo no me acuerdo de mis padres. Sí, se acuerdan. Tenían una casa en Cuautla, cerca de México, muy cerquita. Mm, Era una gran hacienda, pues, a la que íbamos muy frecuentemente. mm, Él era un hombre sensacional, o sea, y luego ya te platico también, mm. y tenía un telescopio que no Sí. dejaba a todos mis primos que fueran a verlo, Mm, pero a mí me invitaba a ver las estrellas mm, y me contaba cuentos divinos y tal. mm, Y un día me di cuenta de que había una estrellita dorada, que es Marte, mm. y le pregunté por qué era dorada. Y entonces todo esto fue un recuerdo después, por eso te lo estoy contando, como un Sí, sí. despertar una mañana y empezar a ver aquello, ¿no? Mm, Y esa estrellita dorada le dije a mi abuelo que yo la quería. mm, Entonces me dijo, mira, esa es la estrella donde está el amor. mm, Es una estrella que yo te regalo, pero mm. la tenemos que dejar en el cielo para que ilumine de amor a la tierra. Desde entonces la estrella es mi símbolo y veo a Marte y digo, bueno, ahí está mi abuelo. Esta fue una muy importante. Mm, Y otra muy recién regresando de la primera visita a Rogers, mm, que debe haber sido por ahí de 79-80, mm. 1979-80. También fue a la hora que despertaba yo, curiosamente, entre que estás dormido y despierto, ¿no? Ese despertar, empecé con una fantasía que decía Anita, porque así me decían mis hermanos, Mm, y era la niña buena. Anita ha muerto, viva Ana María. mm, Y entonces empezaba yo a describir a Anita, toda dependiente, toda tímida, calladita, y muy buena mamá y esas cosas. mm, Y luego empecé a describir a Ana María, ¿no? mm, Esa mujer nueva que había yo. Y también fue verlo, pues no era, me estoy imaginando y inventando, sino, haz de cuenta que me pasaba una película enfrente mm, y que vivía yo la experiencia. Esas dos muy importantes. Y mm, otras muchas que también sientes que estás mucho al despertar, me pasa esto, ¿no? mm. Y pues son las dos más importantes. Eso es más ¿Qué importante. significó en mi vida? Pues imagínate, Ya, el audio. Ujú. claro. Si has vivido, Ana María, experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Menos la ingesta de fármacos y de estos nunca. Ujú. Menos tampoco, me decías alguna otra cosa que era, Sí, um, los ayunos, no, luego... ayunos tampoco. Ya, ya. No puedo ayunar. Eh, Mucho a través de la respiración, Por la respiración. en contacto con mi respiración, Mm, relajación. O sea, esto lo aprendí con Giorgio, todo esto, ¿no? mm, El cómo relajarte, el cómo de alguna manera entrar en contacto con la respiración.
y el silencio interior. mm, O sea, entrar, yo digo, me echo un clavado al interior mm, y en el interior está el vacío, está la nada. mm, Y al decir la nada digo, no hay pensamientos, no hay sentimientos, no hay sensaciones. A veces me cuesta mucho trabajo y estoy muy dispersa, por mm, más que me ponga yo en modo de ya, sentadita como yo y tal, que sí, ya no lo puedo hacer porque traigo la espalda fatal, ya, pero, pero muchas veces entro luego, o sea, como yo creo que depende mucho el estado de ánimo en el que estoy, yo vete a saber, ya, y esa la disfruto mucho. A mm, veces escucho mantras que me ayudan mucho también para concentrarme, los ujú, cuencos que también me gustan mucho. mm, Eso es generalmente lo que hago, ¿no? mm, Pero lo que disfruté, que ya desafortunadamente no puedo hacer, fue el tai chi. mm, O sea, hice mucho tai chi. Para mí era la meditación en movimiento, ¿no? O sea, mm, moverte y la respiración era entrar en contacto con algo que te trasciende, ¿no? mm, No era nada. Me encanta el ballet clásico, baile clásico de chica, mm, y es como un baile, pues un baile bellísimo el tai chi, ¿no? Pero sí, ahora te digo, traigo alguna espalda deshecha, entonces ya, ya, esas cosas ya nomás en la imaginación. Han sido básicamente las dos formas. Y espontáneamente las que te comentaba yo antes, ¿no? O sea, mm, ok, bien. Te voy a contar un poco de mi abuelo. muy bien, Este hombre fue un abogado que tuvo incluso un puesto político en el momento mm, de su vida, pero fue un hombre muy inquieto. mm, Se metió a la teosofía mm, y de hecho él, junto con Krishnamurti, que estuvo en su casa mm, y fue muy gran amigo, mm. abrieron la asociación, no sé si es asociación, la Sociedad La Mexicana de sociedad, Teosofía, sí, la Ciudad de México. Y bueno, él era una persona muy espiritual, ¿sí? Pero resulta que, bueno, pues se muere a mis 6 años, ya, pasan los años, yo con esa memoria de un abuelo maravilloso, mm, y un día una de mis primas me manda un- ella vive en Monterrey, un paquete diciéndome, me cayeron en las manos unas conferencias que dio el abuelo mm. en, la Sociedad Teosófica, y son de tu onda, me dijo, entonces te las voy a mandar. Entonces, voy a descolgar el teléfono, Sí, perdón un sí, sí, segundo. claro, claro. Ya, listo. Sí, sí, muy bien. Disculpa. No, no, va bien. Yo estaba escribiendo en aquel momento la primera conferencia que iba yo a dar sobre la espiral de la conciencia, del Mm, proceso evolutivo de la conciencia. Empiezo a leer lo que mi abuelo había escrito y haz de cuenta que era yo la que estaba hablando. En ya, otros términos, pero exactamente el mismo proceso, con las mismas inquietudes, ¿no? ya. Y cada vez que terminaba, porque eran unas conferencias que las transcribieron, entonces cada vez que terminaba decía, esto es en esta fecha, 1919, Uf, pero la teosofía está investigando, porque era la búsqueda de Dios, ¿no? El mm, conocimiento de Dios. sí, Y resulta que dije, no, pues tengo que escribirle a mi abuelo. Entonces, el diálogo con el abuelo, y ahí tengo mi librito, ese no está publicado, donde ponía yo la conferencia del abuelo y luego, fíjate lo que ha pasado ahora, ¿no? ya, Y claro, veo esto así y así, ya sabes. ya, Entonces, para mí, yo siempre digo, cuando escribo, todo el día escribo, me lo dicta el abuelo. ya, Yo me pongo a escribir y sale lo que mi abuelo dijo y lo que yo le invento, ¿no? claro, Eso es importantísimo en mi vida, José Luis, muy ya, importante. ya. Y Es que yo siento, Ana María, que a veces cuando fallece alguien, Ujú, te pasa ese conocimiento o sabiduría a otra persona. exacto, Y en sí, este caso ha sido a ti. claro. Conozco también otro caso con con mi mujer.
que le Ujú. pasó, le pasó el conocimiento culinario, mi Ajá, qué madre, maravilla, y se lo hombre. pasó a ella. Y Ajá, eso lo siento así porque, claro, fue fallecer y despertarse ese gusto por la cocina y muy parecido, cocina muy parecida a mi madre, ¿no? maravilla, ¿no? O sea que bueno, que yo siento que eso es así. Cuando alguien fallece, cuando Claro. hay esa buena conexión, esa Ujú. conexión del alma, se transmiten cosas. Y este ha sido Sí, tu caso, ¿no? sí, yo muchas veces les digo a los hijos, es que esto es genético, o sea, Bueno, en sí, la sí. familia hay Ya, dos o tres locos como yo, ¿no? ya, ya. Mis sobrinos, que es una maravilla, ¿no? Sí, Y es precioso cuando podemos platicar porque es como hablar de lo mismo, ¿no? ya. Qué bien. Sí, sí. Bueno, Ana María, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que para mí ha sido un placer, un regalo, poder estar aquí juntos y que luego pues, la gente te pueda escuchar después de mí, que he tenido el privilegio de escucharlo primero. Y yo pienso que a mucha gente le va a ser muy útil las palabras que nos has regalado. Gracias. Pues nada, hasta otra. Muchas gracias. Mil gracias por la oportunidad. Gracias a ti, de verdad.